Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida al doctor Mauro Andino, analista político y jurista, preguntándote primero sobre esta consulta popular de Daniel Noboa, la cual, dicho sea de paso, tiene varias preguntas que ya fueron consultadas en el pasado y que el pueblo ya le dijo que no. ¿Qué pasa aquí? Quizás el régimen de Noboa no entiende. Bienvenido. Gracias, Frank, por la invitación. Un saludo cordial para ti, por supuesto, para toda la audiencia. Creo que es importante señalar una pregunta de entrada sobre este tema. ¿Sirve de algo la consulta popular que nos plantea Daniel Noboa? Y creo que la respuesta es lapidaria. No sirve de absolutamente nada. La pregunta que hay que hacernos adicionalmente es, ¿cuál es el problema que solucionaría en la vida cotidiana de los ecuatorianos para poder dimensionar si es que esta consulta popular tiene algún objetivo loable, si es que esto permitiría mejorar la calidad de vida, darle bienestar material, permitirle a los ecuatorianos. En el fondo, lo que se busca es instaurar una nueva cortina de humo que distraiga de los verdaderos problemas, de las verdaderas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, en temas tan importantes como el del sector salud. La salud pública en el Ecuador está destruida. 1.300 millones de dólares prácticamente han sido recortados del presupuesto del sector salud en diciembre del año pasado. Los pacientes ni siquiera tienen medicinas, ni siquiera tienen alimento para poder saciar su hambre en las 3 comidas al día que todo ser humano necesita. Los médicos, las enfermeras están recurriendo a un banco de alimentos porque no hay la comida necesaria para los pacientes y tampoco para el personal que labora en los hospitales públicos. La gente está sufriendo, la gente no está accediendo a los tratamientos que por dignidad humana se merecen. Esos son los verdaderos problemas del país. No gastarse en una consulta popular 60 millones de dólares que no van a resolver los grandes inconvenientes y los grandes dolores de la población. Sin duda alguna, estas medidas se catalogan como políticas, es para medir el temperamento y la popularidad del régimen. Y a propósito de lo que acabas de manifestar, una de las preguntas también que queríamos hacer es, ¿la anterior consulta popular sirvió para algo? Y si no sirvió, ¿por qué se le debería de confiar nuevamente a Noboa una nueva consulta popular? Yo apelo a la sensibilidad de la ciudadanía. El año pasado, en abril, el presidente Noboa también nos convocó a las urnas para que nos pronunciemos sobre varios temas. 9 preguntas, dentro de las cuales 2 preguntas, las más importantes, las fundamentales, el contrato por horas y los tribunales internacionales de arbitraje fueron rechazados por parte de la opinión pública, sobre todo el contrato por horas que tuvo un rechazo mayoritario de aproximadamente el 65% o más de los ciudadanos porque explotaba, porque precarizaba a la clase trabajadora y porque eso no genera fuentes de empleo. Eso únicamente beneficia a los empleadores. Y hoy nuevamente insiste en su pliego de preguntas con un asunto relacionado con el contrato por horas. Pero además, esa consulta popular del año pasado no resolvió ninguno de los inconvenientes, por ejemplo, en materia de inseguridad. El presidente dijo que supuestamente el tema de inseguridad se iba a resolver con la consulta popular. En la práctica, seguimos teniendo una de las tasas de criminalidad más altas del planeta. Los últimos datos señalan que solo estamos por debajo de Jamaica, con 45 muertos por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos por encima de países como Haití, por encima de Venezuela. Parecemos algún país del África subsahariana
No somos ni Guinea Ecuatorial, ni Somalia, ni la República del Congo, somos de Ecuador y sin embargo tenemos una tasa de criminalidad de 45 muertos por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del planeta. Esto refleja la crisis espantosa, abominable que vive el país y que, reitero, no se solucionó con la consulta popular convocada ya por Daniel Noboa y no se solucionará con esta nueva consulta popular. Y ahí también queda la duda, porque la primera consulta popular de Daniel Noboa ya consultó el tema del trabajo por horas y del arbitraje internacional. Partiendo por el último, la propia Asamblea Nacional liderada por ADN rechazó realizar una ley para aplicar precisamente esto que dijo el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo confiar en que si nuevamente se le dice que no a Novoa, por ejemplo, en el trabajo por horas, que en esta ocasión trata de incluirle solo en el tema del sector turístico, aunque tú sabes que en las letras pequeñas toca ver qué es lo que van a incluir en los anexos para ver si es que se amplía ese recurso del trabajo por horas? ¿Cómo confiar en que sí va a respetar la voluntad popular cuando en primer lugar no se hace algo en el órgano legislativo para aplicar la consulta que él mismo planteó al inicio de su mandato con el arbitraje internacional, por ejemplo, donde el país ha perdido más de 4.000 millones de dólares? Y segundo, si ya el pueblo mismo le dijo que no en el trabajo por horas, ahora no sé si no se entiende por parte de Novoa que lo micro, aunque le quieran hacer ver como micro el tema del turismo, va a respetarlo en esta ocasión y no va a volver a preguntar lo mismo porque parece ser que o no entiende o qué es lo que está pasando ahí. Lamentablemente, ante un régimen autoritario no hay ninguna garantía de que se respeten ni siquiera los resultados electorales. Así de grave es la situación en términos democráticos en nuestro país, porque a pesar de que existiera un pronunciamiento mayoritario, es muy probable que Noboa pretenda insistir usando una serie de artimañas que vulneren el pronunciamiento soberano de la mayoría. Fíjate tú, tal como lo planteas, el año pasado la gente le dice que no al contrato por horas, un pronunciamiento mayoritario, y sin embargo, otra vez insiste con el contrato por horas para el sector turístico. Y aquí lo grave ni siquiera es que se plantee el contrato por horas solo para el sector turístico, sino que conociendo al presidente y sabiendo de su poco respeto sobre las reglas del juego democrático, nadie te asegura que en la letra pequeña de los anexos, que aún no han sido difundidos, vaya a pretender incorporar una serie de áreas productivas, de sectores empresariales, donde quiera hacerlos pasar como turísticos para poder meter ahí el tema del contrato por horas. Exacto. Entonces hay que estar muy atentos porque realmente lo que se busca en la práctica es precarizar a los trabajadores, explotarlos, favorecer únicamente a los empleadores y esto va a terminar por pasarle una factura enorme a los que menos tienen porque el trabajo por horas no garantiza afiliación a la seguridad social, no garantiza los aportes patronales de los empleadores, va a afectar aún mucho más al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, va a empobrecer esos servicios, va a dañar la caja fiscal del IES, no se sabe en qué momento se les va a reconocer horas extras, suplementarias, el 100% del recargo, si es que es en feriados o en fines de semana, no se va a reconocer lo que es, por ejemplo, el tiempo para poder almorzar, para poder sacar, por ejemplo, licencia por maternidad o licencia por paternidad, porque el contrato por horas no garantiza nada de eso. Entonces la gente tiene que estar convencida de que esa herramienta es perjudicial para sus intereses. Otra de las preguntas que están planteadas es acerca de que se le pueda tener un control político a la Corte Constitucional. Mauro, ¿es esto viable? ¿Es esto democrático? ¿O qué es lo que está dando como mensaje el régimen de Noboa? Tras, dicho sea de paso, la negativa que le ha dado a tres de sus leyes económicas urgentes, las cuales profundizaremos a continuación.
Es indiscutible que el nuevo enemigo político del gobierno se llama Corte Constitucional. Fíjate que hoy en Ecoavisa la propia ministra de Gobierno califica de enemigo de la ciudadanía a la Corte Constitucional. Claro, Es decir, los tilda bajo un lenguaje bélico, usa un lenguaje de guerra para estigmatizar y perseguir a los jueces y juezas de la Corte Constitucional. Yo espero que los magistrados del máximo órgano de justicia constitucional resistan ante estos bates, ante estos embates, perdón, autoritarios, antidemocráticos, dictatoriales en todo sentido, y sepan salir adelante porque realmente es terrible lo que se está viviendo. La gente debe entender que la Corte Constitucional no es un organismo inventado por la Constitución de Montecristo. La Corte Constitucional existe en la mayoría de países civilizados y democráticos del mundo. Existen países como Alemania, como Francia, como Portugal, como España. Existen los países nórdicos, existe en Colombia, en Perú, en Chile. Hay organismos idénticos a la Corte Constitucional, con facultades casi idénticas, entre otras cosas, fundamentalmente para ejercer control constitucional, control judicial sobre las leyes que se aprueban en los parlamentos. Porque no se puede estar sometido al vaivén de las mayorías. Alguien tiene que controlar cuando esas mayorías, así sea una mayoría parlamentaria, comete excesos, cuando rebasa los límites impuestos por la propia Constitución. Porque caso contrario, si no habría un órgano como la Corte para frenarle a una mayoría parlamentaria y decirle, ojo, un ratito, esta ley que usted ha aprobado rebasa lo que dice la Constitución, vulnera los derechos constitucionales de la gente. Si no habría ese órgano, entonces el día de mañana estaríamos subyugados a que cualquier mayoría parlamentaria apruebe cualquier barbaridad, cualquier tontería, cualquier estupidez que violente los derechos de la gente, y entonces nadie podría hacer nada, porque no habría un órgano que actúe como muro de contención y le diga a la Asamblea, ratito, lo que usted ha aprobado es una barbaridad que viola la Constitución, que viola la Convención Americana de Derechos Humanos, que viola la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, aquí se busca posicionar ante el imaginario como si poco más y la Corte Constitucional fueran aliados del crimen organizado o si la Corte Constitucional estaría complotando contra el gobierno. Si el régimen no quiere que la Corte Constitucional suspenda las normas que se aprueban en la Asamblea, entonces lo que debe hacer es aprobar las leyes ajustadas a derecho, respetando el procedimiento y cumpliendo con que el contenido de esas leyes se adecúen formal y sustancialmente al contenido de la Constitución. estas declaraciones de la ministra de Gobierno, prácticamente casi como diciéndole como un objetivo enemigo, le Militar, dice un objetivo militar, pues eso ya es cosa seria, porque tomando en consideración las leyes que han aplicado, un objetivo militar podría ser acabado. Si es que nos vamos un poco más allá a profundidad, claro que la retórica y la narrativa tratan de implantarnos de esa manera. Pero por qué es perjudicial y peligroso estas declaraciones de la ministra de declararle a la Corte Constitucional como un objetivo militar? Y dicho sea de paso, el que ella haya salido junto a Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, con militares y policías, es para tratar de intimidar a la Corte y tratar de someterla a su voluntad y capricho. la gente tiene que saber que si es que a los máximos jueces, a los magistrados de la más alta corte de este país, se les tilda de enemigos públicos de la ciudadanía. Entonces, ¿qué se puede esperar sobre el resto de los ciudadanos? Si a los magistrados del organismo de justicia de más alta representatividad se los estigmatiza de esa manera, el día de mañana cualquier ciudadano va a ser avasallado, humillado, perseguido por el poder político de Daniel Noboa, porque ni siquiera con los jueces guardan las formas. A los jueces les tildan de enemigos públicos de la ciudadanía.
de enemigos de la patria. Es decir, prácticamente los catalogan como objetivo militar. Y por eso es que salen rodeados de policías y militares, porque lo que buscan es trasladar esta idea del terror uniformado, de la represión. Quieren instalar esta retórica de que o hacen lo que nosotros les ordenamos o sabremos actuar con la fuerza de las armas, sabremos actuar apoyados de militares y policías. Es decir, aquí no quieren respetar el Estado de Derecho, no respetan la división de funciones, no respetan la independencia judicial, aquí quieren hacer lo que les viene en gana a costa y fuerza de los aparatos represivos del Estado. Y qué lastimero, qué grave que Fuerzas Armadas y Policía Nacional se presten para este tipo de actuaciones, cuando ellos no deberían interferir en este tipo de actuaciones politiqueras del gobierno nacional y sabiendo que aquí hay una constitución y que hay leyes de la República, ellos deberían ser los primeros en respetar las decisiones de la más alta corte y magistratura del Ecuador. A propósito del tema, Human Rights Watch ya se ha hecho eco de estos ataques que ha tenido la Corte Constitucional y ha señalado precisamente estos temas que en un país democrático deben llamar las alertas, pero en un país dictatorial parece ser casi normal. Por eso es que en los medios tradicionales casi no ha sido cuestionada esta actuación. Otro de los temas es la que se está preguntando es sobre el funcionamiento de las salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mauro? Porque dicen que el 25% de lo que se recaude de las utilidades en estos centros nocturnos va a ser para, y cito textualmente, la lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar. Mauro. El gran beneficiado de los casinos y juegos de azar en este país no van a ser los niños que sufren de desnutrición crónica infantil, va a ser la tía del presidente Noboa, porque la tía es una de las grandes dueñas de la infraestructura inmobiliaria, turística, hotelera, en cuanto se refiere a resorts, a hoteles de 5 estrellas. Y seguramente ella es una de las más grandes interesadas de que al país regresen los casinos y los juegos de azar. Y creo que ahí está el meollo del asunto. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿de qué sirven los casinos y los juegos de azar? ¿En qué le mejora las condiciones de vida a usted? No mejoran absolutamente nada. Es miserable usar la desnutrición crónica infantil como pretexto para regresar a los casinos y juegos de azar. Una actividad que muchos estudios lo demuestran, promueve el lavado de dinero sucio, dinero que proviene de actividades ilícitas, del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción. Es decir, en un país que está de por sí capturado por las mafias criminales, hoy se quiere dar otro nicho adicional para que también se permita lavar más dinero sucio. ¿A quién beneficia esto entonces? ¿A la ciudadanía o al crimen organizado? ¿A los niños con desnutrición crónica infantil o a la tía del presidente? Eso es lo que hay que poner sobre la mesa de discusión en vez de engañar embusteramente a la ciudadanía sobre el retorno de estas salas y juegos de azar al Ecuador. Y ahí ya lo podemos apreciar, ya que el grupo Novis cuenta con un holding que también se dedica a las actividades hoteleras. Y concuerdo con el análisis, tranquilamente esto podría llegar a beneficiar a la tía Isabel Noboa, que no sería sorpresa, sino más bien ya una política de Estado, como ha pasado en el pasado, como ha pasado con los desayunos escolares, entre otras cuestiones. Pasando a las primeras preguntas, Mauro. El tema del retorno de las bases militares extranjeras. Esta medida, ¿a qué responde? Y te anclo con lo que ya ha manifestado
Estados Unidos. Algunos de sus voceros han dicho que no quieren poner bases militares en Ecuador, por ejemplo, que no están interesados realmente. Entonces, si no están interesados, bases militares de dónde van a venir, de Europa, de Medio Oriente, de Asia, de Rusia, o de dónde, Mauro. Lamentablemente, aquí lo que se está pretendiendo es nuevamente generar una cortina de humo para que la gente piense que con bases militares se van a resolver los problemas de inseguridad. Acuérdate tú que en su momento dijeron que con la extradición se iban a resolver todos los problemas de este país. Claro. Bueno, hasta el momento únicamente ha sido extraditado alias Fito y no existe un solo criminal más de alta peligrosidad, de alto vuelo, entre comillas, que haya sido extraditado a Estados Unidos. Pero con esto de las bases militares se busca seducir al electorado, porque es un tema que llama mucho la atención, que engancha al electorado. Colombia tiene 7 bases militares y sigue siendo el más grande productor de cocaína del mundo. Los gringos Increíble. estuvieron en Afganistán 20 años y Afganistán sigue siendo el más grande productor de opio, que a su vez es la materia prima que sirve para procesar y transformada se convierte en heroína. México ha recibido ingentes cantidades de dinero, de apoyo norteamericano y sin embargo sigue siendo fuente de criminalidad y de narcotráfico en el mundo. No hay A ninguna propósito de garantía. esos tres, a propósito de esos tres ejemplos que has planteado, ¿existe alguna evidencia empírica o científica que diga que poner bases militares estadounidenses en algún país haya servido precisamente para reducir la criminalidad, reducir la producción de drogas, bien sea cocaína como en Colombia o del opio como en Irak? Ninguna, porque los casos donde han pretendido actuar supuestamente para combatir el narcotráfico nunca han sido resueltos. Al contrario, han existido abusos, excesos por parte de los norteamericanos, vulneraciones al derecho interno de esos países donde han actuado. Aquí mismo en el Ecuador, en la época del famoso Plan Colombia y cuando Ecuador fue parte del mismo, un militar norteamericano en aquel entonces cometió un asesinato, lo sacaron del país y no le permitieron que aquí sea juzgado, sea procesado por el delito que cometió, sino que les llevaron a Estados Unidos para supuestamente ser juzgado allá con leyes norteamericanas. Aquí ya hay 3 acuerdos militares que se han firmado con Estados Unidos, 2 en la época de Lazo, 1 en la época de Novoa, y finalmente la criminalidad no se ha reducido. De otra parte, creo que hay que tener claridad que no nos oponemos a la cooperación internacional. Si es que cualquier país quiere ayudar al Ecuador en el combate al narcotráfico, bienvenido sea. Pero mentirle a la gente diciéndole que supuestamente con las bases militares se va a acabar la criminalidad es una estafa, es un engaño. Y sobre todo, los gringos no quieren poner una base militar aquí, porque los norteamericanos han dicho que ellos quieren dedicarse a sus cuestiones internas, no están dispuestos a poner $1, un centavo más en problemas ajenos. Ellos están metidos de lleno en el conflicto ruso-ucraniano y en el genocidio de Israel en contra del pueblo palestino. Esos son los 2 grandes temas que le interesan a los norteamericanos, no estar gastando su dinero en un problema que afecta a otro país y que además para los norteamericanos somos un país tristemente muy pequeño y que no influimos, digamos, en la geopolítica y en las relaciones a nivel internacional. Otra de las preguntas que también se ha planteado por parte del Ejecutivo está en la en la, en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo a la pregunta. Y aquí, primero consultarte, ¿es esto viable mediante
consulta popular y referéndum o se necesitaría de una asamblea constituyente? Mauro. Para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, como propone Daniel Noboa, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en algunos de sus precedentes y ha señalado que se debe seguir el camino de la reforma parcial. Es decir, vía enmienda a través de un referéndum, como lo está planteando Noboa, no se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Se debe seguir la vía de la reforma parcial, que implica lo siguiente: dos debates en la Asamblea Nacional, el segundo debate al menos 90 días después del primero, que se apruebe con mayoría absoluta en el pleno de la legislatura, es decir, más de 77 votos, y luego de que se apruebe en la Asamblea, recién someterlo a consideración del pueblo ecuatoriano en un referéndum para saber si es que esto es aprobado o rechazado en las urnas. Distinto sería que Noboa solo plantee quitarle la atribución de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y traspasar esa atribución, esa competencia a otro organismo. Sobre esa cuestión, sobre quitarle esa competencia, la Corte sí ha dicho que se lo puede hacer a través de enmienda y consultarle al pueblo en un referéndum. De hecho, esto ya lo hizo Lazo en el año 2022 y esa pregunta fue rechazada por el pueblo ecuatoriano. Pero eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de una enmienda no es posible, así lo ha señalado la Corte Constitucional. Y con respecto a la pregunta 4 de si está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con la pregunta, dice Daniel Novoa. Otra de lo que quiere consultar que ya fue previamente preguntado al pueblo ecuatoriano. Ahora, Esa pregunta seduce mucho porque la Asamblea probablemente es la institución más desprestigiada del país y porque tristemente no tenemos pues 151 legisladores que uno pueda decir son una lumbrera, con honrosas excepciones, con excepcionales hombres y mujeres que sí hacen un buen trabajo. La gran mayoría no están preparados para ocupar una curul y eso hace que la legislatura se desprestigie enormemente, empezando primerito por casi la totalidad de asambleístas de ADN que son ah, puestos y fueron puestos por Daniel Noboa. Parece hasta chiste esta situación. Él puso a esos asambleístas, a los dibujantes, a los que no saben sobre quintiles de pobreza, a los que hacen discursos histriónicos en el Parlamento, a etcétera, los que y sin piensan que la embargo, Amazonía es un país, a los que piensan que Guayaquil correcto, tiene 4 o 5 millones de habitantes. absolutamente. Y sin embargo, él es el primero en atacar la legislatura y decir que esto se va a resolver, que esto se va a resolver reduciendo el número de legisladores. Y el problema, la calentura no está en las sábanas, porque aunque suene bien reducir asambleístas, en la práctica el tema de la calidad de la representación política no pasa por el número de legisladores, sino básicamente por cómo se escogen los candidatos en los partidos y movimientos políticos. Si es que no hay democracia interna, si no hay primarias, si no se permite que se elijan democráticamente a los candidatos y si es que no hay requisitos previos, que existan evaluaciones internas en los partidos y movimientos políticos, vinculación con la academia para formar cuadros, para formar políticamente, técnicamente nuevos liderazgos, para que pasen ciertas evaluaciones sobre cuestiones mínimas de administración pública, de derecho constitucional, de derecho parlamentario, si es que no se establece que para ser candidato en un partido hay que estar afiliado al menos un año, 2 años previos, y que solo un porcentaje de invitados sean los que pueden participar en ese partido o movimiento político. Bueno, si esas cuestiones no se regulan, entonces vamos a seguir teniendo una pésima representación. Igual serán pocos, pero malos, pero pésimos. No es un tema de número, es una cuestión de cómo se eligen los candidatos que luego son elegidos asambleístas para representar al pueblo.
Y tomando en consideración que la mayoría de provincias se verían afectadas y las únicas que se verían beneficiadas son Guayas, Asimismo, las Pichincha provincias y pequeñas de Manabí. la Amazonía, las provincias de la Amazonía tendrían un asambleísta. Claro. Así estarían representadas las provincias de la Amazonía. Y mientras tanto, Guayas, Pichincha y Manabí aumentarían sus curules. Eso esperemos e insistimos en eso. Hay que esperar los anexos, porque si es similar a la anterior consulta popular, que ya le dijeron que no a esta pregunta, puede ser ese el caso. Antes de finalizar con esta primera parte, y si tenemos unos minutos para analizar el dictamen de la Corte, el freno que le puso a la Corte, no dictamen, sino el freno que le puso a la Corte, ¿cuál sería la verdad monumental de esta nueva consulta popular y referéndum de Daniel Noboa? Ahora, Al final lo que busca es desviar la atención, confundir al pueblo ecuatoriano, desviar la atención de lo más importante, de los problemas urgentes, y quiere amenazar, someter a la Corte Constitucional. Fíjate tú esa pregunta absolutamente absurda, que es someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político. Lo que quiere es arrinconarlos, lo que quiere es desgastarlos ante la opinión pública para posicionarlos como lo que han dicho, que supuestamente son, como enemigos de la gente. El Ecuador fue sentenciado en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Camba Campos versus Ecuador y en el caso Quintana Cuello, por haber destituido ilegalmente a los vocales, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces, en la época del expresidente Gutiérrez. Y el Estado fue condenado a indemnizar económicamente a todos los destituidos. Ahí la Corte ya señaló que no se puede destituir a magistrados de las altas cortes por el contenido de sus fallos, que no se puede destituir a través de una simple mayoría parlamentaria sin garantizar el derecho a la defensa de jueces y juezas. Pero aquí realmente se hace esto no por ignorancia, sino por mala fe. Lo hacen como estrategia politiquera para arrinconar a la Corte y, reitero, para colocar sobre la mesa de discusión este debate y alejarlo de los temas que importan a la ciudadanía. 1.300 millones de dólares se redujo del presupuesto de salud en el gobierno de Daniel Noboa. Los pacientes ni siquiera tienen las 3 comidas al día. Médicos, enfermeras, pacientes recurren a bancos de alimentos porque no tienen con qué saciar su hambre, no tienen qué comer, no hay medicinas, se ha despedido a personal médico, la infraestructura se cae a pedazos, están sufriendo los pacientes, no hay atención de calidad, el derecho a la salud pública se ha vuelto un privilegio en este país. Esa es la tragedia del Ecuador y eso es lo que quieren que olvidemos y de lo que no deberíamos hablar para el gobierno. han sido las apreciaciones de Mauro Andino, jurista y analista político. En esta primera parte. Vamos a la segunda parte y en esta ocasión continuamos junto a Mauro Andino, jurista y analista político, para analizar el tema que se ha planteado por parte de la Corte Constitucional, que prácticamente le ha puesto un freno a las tres leyes económicas urgentes de Novoa. ¿Qué decir al respecto? La Corte está dando una luz en medio de toda esta oscuridad que es el nuevo Ecuador tras estas tres leyes que permitían, entre otras cosas, el espionaje, catalogar objetivos militares, ingresar a nuestras casas sin una orden judicial y declarar un conflicto armado interno que hasta la fecha la propia Corte le ha dicho que explique por qué es un conflicto armado interno. Ahora, En la práctica, lo que la Corte ha hecho es admitir a trámite varias demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de las leyes de solidaridad, de integridad pública y de inteligencia. La Corte aún no se pronuncia sobre el fondo de estas demandas, aún no ha expulsado del ordenamiento jurídico los artículos que han sido impugnados como inconstitucionales. La Corte admite a trámite estas demandas
y de forma paralela en estos autos de admisión, lo que la Corte ha dicho es, concedo o no concedo la solicitud de medidas cautelares que han presentado los accionantes, que en palabras más simples es una solicitud para suspender provisionalmente, temporalmente, la vigencia de los artículos impugnados y denunciados como inconstitucionales. Y ante ese pedido, la Corte ha aceptado y ha suspendido la vigencia de varios artículos de estas leyes. En el caso de la ley de solidaridad, se ha suspendido, por ejemplo, el indulto anticipado, que abría la puerta a la arbitrariedad, que permitía que policías y militares puedan cometer una serie de excesos, delitos, y que luego no sean juzgados por estos abusos perpetrados. Se suspende también la facultad de que el presidente pueda declarar conflicto armado interno el momento que le venga en gana, sin que declare estado de excepción y sin que exista control político de la Asamblea ni control judicial por parte de la Corte Constitucional. Se Porque es suspendieron normas. importante, porque es importante estos dos puntos que son los más hablados y tomando en consideración lo que ha pasado en los últimos meses y días. Veía nuevamente el caso de los 4 niños de las Malvinas. Si es que se daba este indulto, prácticamente los 16 militares no estarían siendo juzgados. Y por el otro lado, veía el caso de un empresario que fue baleado con 80 disparos y que fue confundido con un delincuente. Quizás ellos, los que le balearon a este empresario al sur de Guayaquil, también con esta ley se le da carta blanca para que no les pase nada después de ese abuso extra limitado de la fuerza. Precisamente ese es uno de los enormes inconvenientes cuando se aprueban normas, leyes tan laxas, tan ambiguas, tan arbitrarias, como las disposiciones que contiene la ley de solidaridad. Esto del indulto diferido, así es como les llamaron específicamente en la ley, facultaba al presidente de la República perdonar el cometimiento de los delitos que cometían durante la declaratoria de conflicto armado interno a policías y militares. Es decir, que ellos, una vez que eran encontrados culpables por el cometimiento de algún delito, un exceso como el que tú acabas de describir, una barbaridad en cuanto a la detención, en cuanto a la gestión, al procesamiento de un conflicto, de un evento que se dé con ellos, bueno, pues eran simplemente perdonados y no iban a la cárcel por el cometimiento de este tipo de delitos, por este tipo de excesos. Asimismo, se suspende la norma que facultaba hacer allanamientos sin orden judicial, únicamente por informes de inteligencia, es decir, quedan suspendidos estos artículos. En la ley de inteligencia se suspende la vigencia de artículos que permitían que a ti te intercepten llamadas telefónicas, que recopilen tu información del ciberespacio, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, mensajes internos de redes sociales, etcétera, porque facultaba la ley de inteligencia que únicamente con los informes de inteligencia, sin pedido de un fiscal y sin autorización de un juez, simplemente podían recopilar toda esta información. La Corte ha suspendido estos artículos, ha suspendido también la obligatoriedad de que instituciones públicas entreguen sus bases de datos sin orden judicial, ha suspendido la obligación de que las operadoras telefónicas entreguen las bases de datos, los registros de llamadas telefónicas, etcétera, de los usuarios, y estas normas están temporalmente suspendidas. Y sobre la ley de integridad pública, la Corte ha suspendido la disposición transitoria relativa a la conversión que establecía la norma de las cooperativas de ahorro y crédito en sociedades anónimas, es decir, en bancos privados. Esa disposición señalaba que en un plazo de 90 días la Junta de Política Monetaria y Financiera iba a definir qué cooperativas tenían que pasar a transformarse en bancos, en sociedades anónimas. Esto atentaba contra los principios y los artículos constitucionales relacionados con el sistema de economía popular y solidaria y ha sido suspendido. No ha suspendido los artículos relacionados a las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público que permitieron el despido de miles de servidores públicos en el país, pero es importante decir
que cuando la Corte se pronuncia en sentencia, bien podría expulsar del ordenamiento jurídico todos estos artículos que han sido suspendidos, incluso aquellos que no han sido suspendidos todavía. Se trata de decir que tras esta suspensión de estos artículos de la ley de solidaridad, de la ley de inteligencia y del reglamento también de inteligencia, porque también están suspendidos temporalmente, ya no se va a poder combatir al crimen organizado en el país. ¿Es esto así? Frank, y ya para ir cerrando la charla, mira, es una mentira. Es falso que supuestamente porque esto se ha suspendido no se va a poder combatir el crimen organizado. Esa es la típica muletilla, es el relato del gobierno nacional para engañar a la gente. Vivimos en la sociedad del espectáculo, en la teatralización constante de la política. Hoy no pesan los argumentos, sino las pasiones, las mentiras, los relatos falsos que seducen, que generan emociones, no aquellos razonamientos mesurados, profundos. Las ideas, los argumentos han perdido valor y han sido reemplazados por las mentiras desde el poder. Es un absurdo decir que sin estas leyes no se puede combatir al crimen organizado. Lo primero que hay que decirle al régimen es, ¿por qué el Ministerio del Interior no ejecuta su presupuesto? ¿Por qué el Ministerio del Interior ya en más de medio año no ejecuta ni siquiera la mitad del presupuesto asignado para este año, para el 2025? Y el Ministerio del Interior es la entidad encargada de dotar de la infraestructura necesaria a la Policía Nacional para combatir al crimen organizado. Y la culpa es de la Corte Constitucional. Y la culpa es de que se hayan suspendido esas leyes. Por favor. O sea, yo sí creo que hay que tener un poco más de coherencia, de sindéresis y un poco más de ética pública para dejar de estafarle y de mentirle a la gente. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental de lo que ha realizado la Corte Constitucional al haberle puesto un freno temporal a las tres leyes económicas urgentes de Daniel Noboa? La realidad es que la Corte está actuando en derecho. La Corte Constitucional es el máximo guardián de la Constitución. Para eso son creadas las Cortes y los tribunales constitucionales, para garantizar que las mayorías no avasallen a las minorías, para garantizar que las mayorías no aprueben cosas o cuestiones que rebasen los límites que la propia Constitución nos impone a todos. Si no habría una Corte Constitucional el día de mañana, a una mayoría parlamentaria, se le podría ocurrir, por ejemplo, incorporar en el Código Orgánico Integral Penal que el homosexualismo es un delito, o en el Código de la Democracia que los indígenas, los afroecuatorianos y las mujeres no pueden votar. Y si es que esa mayoría es unánime, entonces como es mayoría y como son asambleístas, entonces no habría cómo hacer nada, pues, si no habría Corte Constitucional. Pongo estos ejemplos extremos para que la gente comprenda el rol de la Corte Constitucional y para evitar ese tipo de excesos que las mayorías políticas parlamentarias pueden cometer, es que existe una Corte Constitucional que además no actúa de oficio en estos casos. No es que la Corte Constitucional amaneció un día y dijo, ah, porque se nos pega la regalada gana, hemos decidido revisar la constitucionalidad de estas leyes. No, hubo actores, hubo ciudadanos, organizaciones sociales interesadas porque sentían que los derechos de la ciudadanía y sus derechos en particular estaban siendo vulnerados, violentados, y ellos activaron estas acciones de inconstitucionalidad. Y ante esa activación actúa, se pronuncia la Corte, respetando el marco constitucional y sobre todo precautelando el ejercicio de los derechos, porque al suspender estas normas temporalmente, la Corte está diciendo sí existen argumentos creíbles, verosímiles, que nos demuestran por el momento que existe un potencial daño inminente, grave, que podría vulnerar los derechos fundamentales de la gente. Y por eso suspendemos temporalmente la vigencia de estos artículos. Han sido las apreciaciones del doctor Mauro Andino, jurista y analista político, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias, querido Frank. Siempre es un gusto conversar contigo y con toda tu audiencia. Abrazo enorme.
En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. George Orwell. A continuación le damos la cordial bienvenida a Jorge Cáceres, representante del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y de la Asamblea Nacional Ciudadana, preguntándole primero sobre esta fusión que ha tenido el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio del Ambiente. ¿Es esto técnicamente viable y posible o es como haber mezclado el agua con el aceite? Bienvenido. Muchas gracias, Fran. Un gusto estar en este importante medio de comunicación. Efectivamente, el proceso de fusión de estas dos entidades, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Ambiente, es un proceso no técnico que está atado a una subordinación de funciones institucionales que busca restarle el rol del Estado y quitarle capacidad de control y regulación del Estado, así producir y reducir la planificación específica en ciertas áreas. En el caso concreto del Ministerio del Ambiente, este se le subordina al Ministerio de Energía y Minas. Esta fusión de estos dos ministerios no se justifica y es contraria al interés nacional por algunas razones que me permito señalar. La primera, hay un conflicto de intereses, un conflicto de roles. Al tener ambas entidades en un mismo ministerio, la institución que debe promover la minería y la extracción petrolera también sería la encargada de limitarla por razones ambientales. Esto compromete seriamente la imparcialidad en las decisiones. El segundo razonamiento que señalamos para estar en contra de esta fusión es el menoscabo de la rigurosidad técnica. Las decisiones ambientales requieren criterios técnicos independientes, estudios de impacto ambiental rigurosos y procesos de consulta previa. Si estas están subordinadas a un ministerio que también impulsa la actividad extractiva, la rigurosidad de las evaluaciones ambientales podría verse reducida debido a las presiones políticas y económicas. Es como encomendarle el queso al ratón. Compromisos internacionales y autonomía institucional. América Latina y el mundo se reúne permanentemente con nivel de ministerios, con nivel de ministerios. Aquí cabe resaltar algo que señala el señor presidente de la República y nos ha dicho en una locución que en Costa Rica se ha unido el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas. Pero lo que no nos dice el presidente es que en Costa Rica lo que no existe ni petróleo ni explotación en cielo abierto. Por lo tanto, este Ministerio de Energía, este Ministerio de Ambiente y Energía es un ministerio que impulsa el cuidado del medio ambiente, porque recordemos, Costa Rica es un país fundamentalmente turístico y requiere tener obviamente las condiciones ambientales en la mejor medida, ¿no es cierto? Por eso es que unieron estas dos entidades, pero revisando lo que existe en América Latina, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, que son países que tienen explotaciones petroleras y explotaciones mineras, no se les ocurrió la bendita idea de unir estas dos entidades. En estos países, me estoy refiriendo a los países que tienen una producción petrolera importante, Venezuela, Colombia, México con alguna cantidad, Chile con explotaciones mineras. No se les ocurrió, reitero, unir estas dos instituciones porque hay unos compromisos internacionales que necesitan de autonomía institucional. Ecuador, como otros países, tiene compromisos ambientales bajo tratados internacionales como el Acuerdo de París. Para cumplir estos acuerdos se requiere un órgano ambiental con fuerza institucional propia, capaz de defender los derechos de la naturaleza y tomar decisiones incluso contrarias a intereses extractivistas. Evidentemente que hay otra razón, podríamos señalar la de credibilidad pública y transparencia. La ciudadanía confía más en procesos donde las instituciones tienen roles diferenciados y transparentes. Si el mismo ministerio aprueba y ejecuta proyectos mineros y a la vez aprueba sus propios estudios de impacto ambiental, la credibilidad pública se ve mermada, se ve disminuida. Estas son algunas, entre otras razones, las que mueven
a que la colectividad nacional, los ciudadanos que levantan banderas ambientalistas, el pueblo en general sostiene que esta no es otra cosa que una medida no técnica, que finalmente lo que pretende es subordinar a intereses extractivistas el sector ambiental. Porque es importante que sean independientes ambos ministerios, tanto el de Energía y Minas como el de Medio Ambiente. Quizás será porque el de Medio Ambiente tiene que darle las licencias ambientales al de Energía y Minas, donde se está incluyendo el petróleo, la minería a cielo abierto. Escuchaba el otro día a un colega que estaban relegados cerca de 24.000 permisos ambientales. Y uno se pregunta, ¿tendrá la capacidad suficiente con esta fusión de poder gestionar esos permisos ambientales, Jorge? Evidentemente, lo que señalaba en mi análisis respecto a lo antitécnico de esta fusión es que necesitamos un Ministerio del Ambiente que se preocupe por el cuidado precisamente de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza no pueden ser cuidados por quien explota la naturaleza. No les podemos dar a los que explotan, se me ocurre, eh, madera en el sector de Oriente, echan los permisos para desarrollos forestales. No le podemos dar a quien explota la naturaleza, a quien explota la naturaleza desde las industrias petroleras e industrias del oro, de cobre, etcétera, porque evidentemente hay un conflicto de roles. Por lo tanto, a nuestro entender, lo que pretenden es generar una subordinación que permita en un santiamén obtener licencias, tener permisos, hacer estudios de acuerdo a lo que estimen pertinente. Yo estoy construyéndome Pero una estos casa estudios, y pero estos entonces, estudios ¿a van a quién le ser, pido autorización? pero estos estudios van a ser, Permítame terminar esta bueno, idea. adelante. Yo estoy construyendo mi casa, ¿no es cierto? ¿A quién le pido autorización para construir mi casa? A mi esposa o a mis hijos. Por nada del mundo. Debo pedirle autorización al municipio, que es un ente independiente y que va a velar por los principios de urbanización, va a velar por los principios de ordenamiento territorial, etcétera. Lo propio sucede en el tema ambiental. Yo no puedo pedirle un permiso ambiental a quien está administrando la extracción del petróleo, a quien está administrando el tema de la extracción de minerales. Es lo que decía hace un momento de manera muy criolla. Es como ponerle al gato que nos dé, al ratón que nos permita a nosotros tomar el queso. Él se come el queso hasta con el plato que tiene el mismo. Reducir esta capacidad de funcionarios públicos para hacerle eficiente y optimizar los recursos es parte del discurso del régimen. Y yo le pregunto, Jorge, ¿es esto así en en carteras de Estado tan delicadas? Y las nombro porque son algunas. La primera de energía eléctrica, la segunda de petróleo, la tercera de minas. Esas fusionadas en un ministerio, ya lo hizo Lenín Moreno antes, y ahora Daniel Noboa le fusiona con el Ministerio del Ambiente. Pero yo le pregunto, reducir tanto el Estado no significará que va a haber más tropiezos, va a haber más irregularidades, va a haber más corrupción con las licencias ambientales, por ejemplo, en los temas mineros que se está posicionando al país como una fuente productiva de cara a los próximos años. Evidentemente, lo que usted señala es absolutamente coherente. Yo no puedo concebir que cuando necesitamos agilitar procesos, primero fusione con quien tiene, con el organismo, con la institución que tiene conflicto de roles. Segundo, no puedo menoscabar la rigurosidad técnica. Y luego, yo requiero que este ministerio sea capaz de cuidar los derechos de la naturaleza. Sumado a esto, se despide personal. Sumado a esto, se plantea
que serán hoy 5.000, pero que podríamos avanzar hasta 70.000 los funcionarios que son descolocados. El Ministerio del Ambiente, más allá de su aparato administrativo, tiene un conjunto de funcionarios altamente especializados, especializados en geografía, especializados en vida silvestre, especializados en cuidado del ambiente, especializados en parques nacionales, especializados en todo este conjunto de elementos que permiten que efectivamente desarrollen un trabajo fundamentalmente técnico, que sean capaces de trabajar con las comunidades para conocer la opinión de las mismas, porque el tema de ambiental no es un tema simplemente de decir aquí se haga esto y aquí no se haga el otro. Se trata de un tema que requiere precisamente altos conocimientos de geografía, de culturas ancestrales, de biodiversidad, etcétera. Estos conocimientos que son últimamente desarrollados a nivel internacional y que están desarrollados en protocolos específicos, entendemos nosotros que no pueden ser encargados a quien es el generador de la explotación petrolera o minera en el país. Se requiere que se mantenga el Ministerio de Energía y Cuidado del Agua en su original posición, o sea, un organismo independiente. Además, como usted bien ha señalado, se juntan monstruos. El monstruo de la energía, el monstruo del petróleo, el de las minas y ahora se le añade el del ambiente. Pero este viejo cuento de que se hace para achicar el Estado, para optimizar la gestión gubernamental, es un cuento que nos dieron desde hace años con el gobierno de Sixto Durán Ballén, con el gobierno de Maguad, con el gobierno de Gutiérrez, con el gobierno de Moreno y con el gobierno de Lazo. Lo que sucede es que este gobierno de Novoa ha sido capaz de hacer esto y va a hacer muchas cosas más. Por eso es que creemos en la necesidad de levantar una resistencia desde todos los sectores, porque no se trata de que aquellos que defendemos esa tesis somos poco menos que terroristas, somos poco menos que GDOs, somos poco menos que explotadores. No, nosotros tenemos unas tesis que estamos defendiendo y tenemos la posibilidad de hacerlo a través de este proceso que se ha denominado de resistencia, que está consagrado en la Constitución, y que hoy lo estoy haciendo, esta defensa, no solamente señalando que Novoa hizo mal o que Novoa hizo bien, estoy señalando argumentos que deben debatirse, argumentos que deben tomarse en cuenta para efectos de retroceder frente a una decisión absolutamente antitécnica y no conveniente a los intereses del país. ¿En qué afecta esta reducción, estos despidos masivos en Petroecuador? Por ejemplo, estábamos revisando las cifras y Petroecuador aseguró que son cerca de 250 los funcionarios que han sido despedidos en esta primera ola de despidos masivos. ¿En qué podría afectar? Y le pregunto, Jorge, porque previo a eso ya habían despedido a gerentes, habían despedido a algunas personas y actualmente tenemos la peor crisis petrolera en, en nuestra historia reciente como país. ¿En qué podría seguir afectando esta reducción? ¿O será como el régimen dice, no va a afectar en nada, sino más bien es para ser más eficientes y optimizar el Estado? Vea, nosotros tenemos que decir y señalar muy claramente que la implementación de la evaluación del desempeño como mecanismo de reducción de personal, como mecanismo de persecución, el despido de trabajadores de las diferentes instituciones, de CELEC, de la empresa eléctrica, de Petroecuador, y entre paréntesis, permítame señalar que acaban de despedirle al secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, el compañero García. Un despido simplemente porque se trata de un dirigente que no está alineado a los intereses de este gobierno. Esto es persecución. Por lo tanto, lo que está detrás de todas estas disminuciones de personal son fundamentalmente afanes de persecución, generación de miedo institucional que genera un clima laboral que va a permitir el aparecimiento de enfermedades psicosociales gravísimas. Pero además está detrás
intereses clarísimos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en toda su historia le ha dicho, no solo al país, a todos los países en donde tiene intervenciones, su Estado es muy gordo, usted debe disminuir su masa salarial, usted debe achicar los, los ministerios y los gobiernos que mantiene. ¿Por qué razón nos dice esto? ¿Por qué debe reducirse el Estado hasta generar eficiencia, como señalan? Porque efectivamente lo que buscan es que toda la industria que es apetecida por sectores privados pase a manos de ellos. Si la salud se cae, las compañías privadas lo sostienen. Si la educación se cae, las escuelas y colegios privados lo absorben. Si el petróleo no es manejado desde Petroecuador, las empresas privadas tomarán esta explotación. Entonces, lo que permite es facilita procesos de privatización en el país, pero a su vez, estas salidas de personal van a permitir que se agilice, entre comillas, los intereses de la plutocracia de este país, que se agilicen procesos de concesiones, en el caso del Ministerio del Ambiente, concesiones de permisos y certificados ambientales. En el caso de Petroecuador, se ha evidenciado que mientras disminuye el personal, también se observa que no hay planificación en el tema de mantenimiento ni de la infraestructura de transporte, ni de operaciones, ni de refinación. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el desarrollo de una política que implementaron gobiernos anteriores en el país y en otras partes del mundo y fracasaron. Por lo tanto, nosotros creemos que esta metida, esta introducción de medidas antidemocráticas, neoliberales, solo afecta a los más vulnerables del país. Va a incrementar la pobreza, va a incrementar el desempleo, va a impedir el desarrollo nacional. Estas medidas, ¿cómo poderlas catalogar? Y en el marco de lo que usted ya ha señalado del Fondo Monetario Internacional, quizás no es Daniel Noboa el que realmente está gobernando, sino es el FMI con con sus políticas austeras. Efectivamente, efectivamente. Y claro, fíjese, tal es el detalle de intervención del Fondo Monetario Internacional que en los documentos que pueden leerse, tanto de diciembre como de junio de este año, se señala clarísimamente que se tiene que cuidar, que se tiene que cuidar la comunicación para convertirle en una comunicación adecuada. ¿Qué significa una comunicación adecuada? Adecuada y progresiva. ¿Qué significa esto? Significa que los canales de comunicación del gobierno y las empresas corporativas de comunicación tienen que ir soltando un relato que permita apaciguar el ánimo de los ciudadanos del país. Por lo tanto, este gobierno no solamente que está implementando con mucho detalle las decisiones del Fondo Monetario Internacional, sino que ahora leo este momento que se quiere tomar las calles. Se tiene que tomar las calles para que ADN y el grupo económico en el poder vayan al Consejo, a la Corte Constitucional y le reclamen por sus decisiones que está tomando. Esto realmente no tiene sentido porque está exacerbando los ánimos de la ciudadanía. Y ciertamente, quienes saldrán en esas manifestaciones serán servidores públicos obligados por el gobierno para asistir en marchas que están preparando para, ha dicho, para el 12 de agosto de este año. Jorge, ¿existe alguna evidencia empírica o científica que diga que reducir el tamaño, en este caso de Petroecuador, haya servido para que, por ejemplo, se aumente la producción petrolera en algún país del mundo? Vea, no hay. Ciertamente que tenemos que ser absolutamente críticos respecto a que no deben inflarse áreas administrativas, netamente administrativas o burocráticas en ninguna empresa, privada o pública.
Pero el que tenemos que destacar técnicos en la operación. Una operación petrolera no se le hace a control remoto. Una operación petrolera, a pesar de que usted tenga interfaces electrónicas, a pesar de que usted tenga procesos automatizados, necesita de supervisores, de operadores, de ingenieros, de revisores, etcétera. De tal manera que la industria petrolera es una industria que requiere necesariamente ingente cantidad de funcionarios. Aquí en el mundo entero, las empresas petroleras no son empresas en las cuales usted puede explotar, perforar un pozo a control remoto o transportar petróleo o derivados a control remoto exclusivamente. Se requiere el aporte de la tecnología, pero se requiere el aporte de los técnicos y de los servidores que están allí. Y además, se requiere mantener la experiencia que tienen los trabajadores. Yo recuerdo una anécdota en la península de Santa Elena, en donde estaba operada antes de que pase al Estado por Anglo. ¿Y qué sucedía ahí? Sucedía que los obreros de mayor trayectoria conocían a detalle las fallas, las deficiencias que tenía la maquinaria de esa planta petrolera. Y entonces, no puedo yo simplemente decir, hoy voto a los que tienen muchos años, a los que tienen unos sueldos dorados, porque se evidencia que no está sucediendo eso. Y reemplazo por unos muchachos que van a hacer prácticas durante 2 o 3 meses con sueldos de $400. Así no se administra la empresa. La empresa se administra con planificación, con programas serios de mantenimiento, con cuidado ambiental y evidentemente con recursos tecnológicos. Esto significa mantener su planta de trabajadores, mantener su planta de servidores. Pero aquí hay un detalle súper interesante que hemos señalado ya varias veces. La alta rotación que ha tenido la empresa petrolera Petroecuador y el Ministerio de Energía respecto a gerentes, viceministros, gerentes generales, ministros, etcétera, ha sido altísima, altísima. Imposible de entender. ¿Cómo es que entendemos que esa empresa tenga desarrollo efectivo, que esa empresa tenga éxitos, si cada 2 o 3 meses cambio de gerente general? ¿Cómo suponer que pueda tener éxito esta empresa si cada 2 o 3 meses cambio de gerente de operaciones o gerente de exploración y producción? No. ¿Y quiénes son los responsables de la producción? Los directivos, porque los trabajadores ejecutan los procesos y las políticas que están determinadas desde arriba. No se nos puede decir que aquí nos lavamos las manos. Yo soy el gerente general, yo no participo en nada. No, usted dirige y conduce. Pero si este que dirige y conduce, vea, señor, le voy a poner un ejemplo, puede ser muy no compartido. Quiero hacer un viaje de Quito a Loja y contrato 4 choferes para que se vayan. ¿Cómo? Con un solo chofer puedo llegar hasta Loja. Ese es el trayecto. Igual en Petroecuador, un gerente debería durar largo tiempo para que su ejecución sea fortalecida, para que su manejo empresarial tenga éxito y no lo que ha sucedido. Por lo tanto, no hay experiencias empíricas en el mundo de que la alta rotación ayude y peor que la disminución de recursos técnicos permita la mejoría de la operación. Vea, lo que pretenden, en esencia, pretendieron siempre, tanto desde el discurso oficial como el discurso de los analistas, es desprestigiar el trabajo estatal. Muchísimos analistas dicen que el trabajo estatal no sirve, que el trabajo estatal debería reducirse a un mero control, a un control superficial y punto. Que no requerimos del Estado para que participe en la industria ni petrolera, ni eléctrica, ni de otras características. Que los controles deberían ser esporádicos y que no afecten, además, a los emprendimientos y empresas privadas. Por lo tanto, lo que se avecina es esto, desprestigiar de tal manera el sector privado que diga, vea, esto no sirve.
Si no sirve, lo cambiemos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la salida que nos han dado? La salida que nos han dado es llevar todos estos negocios al sector privado, privatizar servicios que constitucionalmente dicen debe estar en manos del Estado. Pero cuando sucede esto, pasa lo que ha sucedido estos meses. Progen, le dieron a una empresa privada y esta se lleva más de 100 millones de dólares. ¿Cómo es esto? No nos dicen que son eficientes, no nos dicen que los privados son unos iluminados. No, son iluminados seguramente para atracar fondos del Estado, pero no son iluminados precisamente para generar lo que el país requiere, bienestar. El país lo que está reclamando es derechos, salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad. Esto reclama el país. Por lo tanto, si esto reclama el país, esto es lo que deberíamos dar. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, representante del Frente Defensa Petrolero Ecuatoriano y de la Asamblea Nacional Ciudadana.